Ok, la segunda parte es ver la parte más matemática de lo que es la composición de funciones y para eso vamos a usar tres funciones. Las que aparecen ahí, f que va a ser f de x, va a ser x más 2, que g, que es la segunda, va a ser x al cuadrado, y la tercera va a ser h, igual a el cuadrado de x, el cuadrado de x más 2. ¿Ya? O sea, eso. Eh, si se fijan, no se parecen en mucho las funciones. O sea, quizá esta, la g, se parezca con la h, pero esta no se parecen mucho a ninguna de las dos, salvo que quizá tiene x más 2 esta y h también tiene x más 2. Entonces lo que yo les proponía era que viéramos una tablita, como lo hicimos con todos los otros casos. ¿Se acuerdan? En el, en el Les proponía que hiciéramos una tablita como lo hicimos en la guía anterior. Entonces lo que hice acá es, a ver, voy a dejar GeoGebra aquí atrás, eso. Ya. Entonces tenemos las tres funciones, f de x igual a x más 2, g de x igual a x al cuadrado y h de x igual a x más 2 al cuadrado, o mejor dicho, el cuadrado de x más 2. Ya, entonces primero lo que vamos a hacer es ver lo que hace cada una de las funciones. La función f lo que hace es que al valor de x que le demos le suma 2. O sea, si le damos 0 nos da 0 más 2 igual a 2. Si le damos 1 nos da 1 más 2 igual a 3. Si le damos 2 nos da 2 más 2 igual a 4. Y así sucesivamente. La segunda función g lo que hace es que nos da el cuadrado del número que le damos. O sea, si le damos 0 nos va a dar 0 al cuadrado, o sea, 0. Si le damos 1 nos va a dar 1 al cuadrado, que es 1. Si le damos 2 nos va a dar 2 al cuadrado, que es 4, y así sucesivamente. Ya, en esta tercera columna puse la regla de f de x, que es exactamente la misma que lo que aparece aquí en la primera columna. Lo mismo en esta columna puse lo de g, que es exactamente lo mismo de acá. Y en esta última columna lo que veo es lo que pasa con h, que ya me adelanté y dije que es la composición entre g y f. O sea que hacemos g primero, que hacemos f primero y después g. Las composiciones se realizan de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que primero realizamos f, o sea, esto de aquí, que sería g de f de x. O sea, primero hacemos f de x, que es sumarle 2 al número x, eso es f de x, y después a ese valor que obtenemos le aplicamos g, o sea, a x más 2 le hacemos lo que hace g, o sea, elevarlo al cuadrado. O sea, eso sería, si es que tenemos el 0, lo que hacemos es sumarle 2, o sea, tenemos 2, y después lo que hacemos es elevarlo al cuadrado, o sea, 2 elevado a 2 igual a 4. Después lo que hacemos, 1, nos va a quedar 1 más 2 primero, eso es 3, y elevamos al cuadrado nos da 9. Después el 2 nos va a quedar 2 más 2 igual a 4, y eso lo elevamos al cuadrado y nos queda 16. Y así sucesivamente, primero sumamos 2 y después elevamos al cuadrado. Eso es lo que hace esta función, y de hecho, si se fijan, lo que voy a hacer acá es crear una nueva función que va a ser, digamos, pongámosle p de x, que sea g de f de x. Y efectivamente, si, miren que me puso al instante que es x, el cuadrado de x más 2, y es exactamente lo mismo que h. Entonces,
la composición H, G de f de x es que primero hacemos f y después hacemos g. No es lo mismo que hacer primero g y después f, porque los resultados van a ser completamente distintos. Como tenemos aquí en este caso. En este caso tenemos f de g de x es que primero lo que hacemos es elevar al cuadrado, porque eso es lo que hace g. Y después le sumamos 2. O sea, si x es igual a 0, primero elevamos al cuadrado, 0 al cuadrado es 0, le sumamos 2, queda 2. Si x es 1, elevamos al cuadrado, 1 elevado a 2, eso es 1, y le sumamos 2, eso es 3. En el caso del 2, elevamos al cuadrado, queda 4, y 4 más 2 es 6. Y si se fijan, son completamente distintos los resultados que tenemos en g de f de x y f de g de x. Eso nos dice que en general la composición de funciones no es conmutativa. O sea que si aplicamos primero f y después aplicamos g, no es lo mismo que aplicar primero g y aplicar f. En los casos en que sí son iguales, son excepcionales. Eso. Les dejo los ejercicios y si tienen alguna duda me van preguntando.